Muy buenas tardes, mi nombre es Ismael Labrador, abogado de Gallardo Law Firm, y como cada semana estamos aquí en la tarde hablándoles de inmigración, dándole tips, dándole consejos legales, dándole información nueva, noticias, es decir, hablando un poco de inmigración y del mundo de inmigración, que es bien importante en estos días y que por supuesto siempre trae novedades. También, como cada semana, respondemos preguntas que nos hacen nuestros seguidores, que nos envían nuestros seguidores y nos piden de favor que las respondamos aquí en el live para ellos escucharla. También estoy seguro de que estas preguntas son algo bien común y por tanto puede ser que los ayude a los demás y pueda también cubrir sus dudas. Esta semana, en el live de hoy, nosotros queremos también dar la noticia que una noticia bien alentadora. Y bueno, pero antes que comencemos, recordarles nuestro número de teléfono, 305-261-7000. Nos pueden llamar. Tenemos la primera consulta aquí en la oficina con los abogados gratis. También tenemos consulta telefónica. Y bueno, también que nos sigan en nuestras nuevas redes sociales, donde solo hablamos de inmigración y damos tips de inmigración. Respondo yo personalmente todas las preguntas de ustedes. Aquí pueden ver nuestras nuevas redes sociales. Tenemos TikTok, Instagram, Facebook. Síganos, activen las alertas para cuando estemos transmitiendo en vivo puedan conectarse y hacernos todas las preguntas que deseen. Tratamos de responder siempre cada semana las preguntas, la mayor cantidad de preguntas. Son muchas preguntas, muchas dudas y tratamos, por supuesto, de cubrir lo más posible. Siempre nos pueden enviar también preguntas con antelación y nosotros las responderemos en el Facebook, en el live de la próxima semana. Y nada, aquí estamos. Queremos decirle, importante, que bueno, hay muchas novedades con el tema de juicio. Hasta ahora el juicio se pospuso, el juicio del parol se pospuso. Estamos esperando que existe algún tipo otro de novedad, se la vamos a traernos aquí en este programa. También vamos a hacer algún video para dejarles saber si hay algo urgente que sea bien importante. Y bueno, queríamos compartir con ustedes la noticia de que, por supuesto, recibimos ayer una aprobación de una residencia, un green card para una persona que tiene I-220A, un alien present con segunda casilla marcada, que entró en el 2020. Esto es una noticia bien alentadora, ya que, bueno, se logra una residencia con una persona de los tantos cubanos que hay en este país a través de la ley de ajuste cubano, y es algo que definitivamente nos alienta a seguir trabajando y a seguir esforzándonos para tratar de lograr el estatus legal de todas estas personas que al final del día sean residentes. Y bueno, nada, quería compartir esta noticia con ustedes porque nos da la esperanza de que podemos seguir, de que hay oficiales de USCIS. En el caso de esta persona que se logró la residencia, es una persona que no tenía fecha de corte, era afirmativo, tenía su asilo hecho, es decir, todo bien común, y entonces, bueno, se logró la residencia. Sencillamente es algo que tenemos que seguir trabajando, seguir argumentando por qué la I-220A es un parol. Siempre lo incluimos en todo, las solicitudes de ajuste bajo la ley de ajuste cubano, y tratamos de hacer lo mejor de nosotros. Como cada semana, tenemos preguntas que nos envían nuestros seguidores y nos piden que las respondamos aquí en el live. Y bueno, vamos a comenzar con la primera. Con el parol hecho, ¿puedo aplicar al CBP One? ¿Qué documentos necesito para menores? Bueno, por supuesto que si tienes el parol, puedes aplicar al CBP One, siempre y cuando estás en el centro o en el norte de México. Ahora, para los menores, entrar a los Estados Unidos, ellos necesitan entrar con el Legal Guardian o con uno de los padres. Importante decir que la patria potestad tiene que ser permanente, no puede ser temporal. Otra pregunta que nos hacen es, que también está relacionada con este tema de los menores. Dice, en el caso de los menores de edad que viajan con los padres en el mismo grupo familiar por el I-134A, ¿por dónde le llega al menor de edad el permiso de viaje, ya que ellos no pueden crear una cuenta en USCIS? Bueno, esto está incorrecto. Los menores sí pueden crear una cuenta en USCIS. Ahora, lo que no pueden es hacer las attestations por ellos mismos. Alguien tiene que hacer las attestations con ellos, ya que ellos tienen que ser añadidos a un grupo de viaje, a no ser que se intente desbloquear esta cuenta para que el menor viaje con la mamá o el papá que es ciudadano americano que se encuentra ya en los Estados Unidos. Ahora, el permiso de viaje le va a llegar a la cuenta del menor.
ya que el menor se crea su cuenta y entonces una vez que las attestations sean completadas, el permiso de viaje va a llegar a la cuenta del menor. Una pregunta bien importante que es relacionada con la I-220A dice, tengo I-220A con corte. ¿Es recomendable cerrar la corte? Ya presenté ajuste en corte y en USCIS. Bueno, si tienes la fecha de corte y tienes I-220A, lo más seguro y que el juez no te va a cerrar esta corte. Y si el juez te cierra la corte, el DHS, el gobierno, se va a oponer. Por tanto, lo más seguro es que no te cierren esta corte. Por eso te digo, si tienes I-220A con fecha de corte, es recomendable cerrar la corte. Ya presentaste tu ajuste en corte USCIS. Bueno, siempre es recomendable ya que la jurisdicción la tiene USCIS y, disculpe, la tiene la corte y no la va a tener USCIS. Entonces es recomendable cerrarla, pero no vas a tener muchos éxitos, ya que el juez, si por casualidad te la cierra, el DHS se va a oponer y el juez no va a poder cerrarla, ya que la ley favorece al DHS. Una pregunta que tengo aquí. Tengo fecha de corte este 23 de noviembre y ya tengo 1 año y 3 meses. Salí con fianza. ¿Cree que debería esperar para aplicar a la ley de ajuste cubano? Bueno, si tienes fecha de corte y saliste con fianza, si es una fianza de ICE, se argumenta que esta fianza sigue siendo un parol bajo los efectos de la Corte Suprema Jennings versus Rodríguez. Ahora, sí es importante destacar que si estás con fecha de corte, la corte es quien tiene la jurisdicción, no USCIS. Y si aplicas frente a USCIS, tu caso va a ser cerrado completamente o cerrado administrativamente. Una última pregunta. Dice, soy venezolana con I-862, este es el NTA, y primera casilla, es decir, Arriving Alien. ¿Qué se hace en este caso? ¿Qué diferencia tiene de los que entraron con segunda casilla? Bueno, esto es bien importante porque los Arriving Aliens son personas que entraron por el puente, vamos a decir, y los Alien Present son personas que fueron detenidos ya dentro de los Estados Unidos. Ahora, importante decir que cuando tienes un Arriving Alien, las personas, la jurisdicción la tiene USCIS. Y la distinción importante en este caso es que si te ponen en corte y te ponen en removal proceedings, podemos decirle a este juez que te quite y cierre tu procedimiento frente a la corte y te permita ir frente a USCIS. Esto te va a ganar tiempo, te va a proveer tiempo, ya que no vas a estar en estado de deportación frente al juez. Entonces podemos hacer todas las aplicaciones frente a USCIS, que por lo general toman más tiempo para adjudicar, y entonces tenemos tiempo para encontrar cualquier remedio que usted tenga a sus manos para poder regularizar su estatus migratorio en los Estados Unidos. Ahora vamos a responder. Déjame ver si tengo alguna pregunta importante. Dice, buenas, abogado, en caso de un asilo por corte, ¿debo enviar una copia de mi asilo a USCIS y cuál sería la dirección? Gracias. Bueno, si tienes fecha de corte, sencillamente envía tu asilo a la corte, no tienes que enviar la copia de USCIS para nada. Dice, salí con parol de 60 días y me dieron una I-220A y corte para inmigración. Bueno, si tienes parol y eres cubano, puedes aplicar a la ley de ajuste cubano sin problema ninguno al año y 1 día. Ahora, si tienes corte, hay que primero cerrar esta corte para que la jurisdicción caiga con USCIS, entonces no tengas problema para lograr tu residencia al año y 1 día. Tenemos otra pregunta aquí. Dice, mi esposo es I-220A, ya fue a corte con juez, pero le pusieron otra para septiembre. Él presentó su asilo, cumple el año en agosto. ¿Pudiera acogerse a la ley de ajuste cubano? ¿Ante quién lo debe hacer? Bueno, si tu esposo está con corte, todas las aplicaciones y procedimientos que él debe hacer va a ser frente a juez de inmigración. USCIS no tiene jurisdicción para adjudicar ninguna aplicación que presente frente a ellos. No sé si tengo alguna pregunta aquí en TikTok. Hola, buenas tardes. Esta semana apliqué para el permiso de trabajo. ¿Qué tiempo más o menos se está demorando? Bueno, el permiso de trabajo, si aplicas bajo la categoría de asilo, el permiso inicial es adjudicado por lo general en 30 días una vez que ya tengas los 180 días, pero puedes enviarlo desde los 150. Si lo envías desde los 150 días, vas a tener un tiempo de adjudicación de alrededor de 65 a 70 días. Dice, con parol sin corte, ¿en qué tiempo puede llegar mi residencia y permiso de trabajo? Bueno, hemos tenido residencias en la oficina en 2 meses. Sencillamente como eso. En 2 meses puedes tener tu residencia en tu mano si se hace la aplicación bien hecha y no hay ningún tipo de error que haya que corregir. Déjame ver si tengo otra pregunta.
Tengo I-220A sin fecha de corte, pero aparezco en el sistema. Mi pregunta es, ¿puedo aplicar a la ley de ajuste cubano al año y un día? Bueno, si aparecen en el sistema, significa que tu jurisdicción la tiene el juez de inmigración. No importa que no tenga fecha de corte. Ya tienes el NTA fileado con la corte. Sencillamente estamos esperando que te pongan la fecha. Tu jurisdicción ya está con el juez. Sin embargo, ya puedes intentar hacer un motion to terminate, pero como tienes I-220A, lo más posible es que no te cierren esta corte, ya que como dije inicialmente, si el juez te la da, el DHS se puede oponer, se va a oponer, siempre se opone, y entonces el juez tiene que sencillamente estar de acuerdo con lo que dice el DHS porque la ley está a su favor. Dice, buenas tardes, puse el I-134A desde el 25 de enero. ¿Qué puedo hacer? Bueno, a partir del 17 de mayo cambió el algoritmo por el cual USCIS está adjudicando las I-134A. Ellos van a dar 1000 parol diario, 500 de forma aleatoria y 500 en orden cronológico, comenzando por el 6 de enero. Es decir, si ya tienes del 25 de enero, yo creo que tu fecha se está acercando, ya que hemos tenido reportes de personas que ya han sido aprobadas 10, 11, 12. Es decir, ellos están adjudicando en orden cronológico, comenzando por el primer día que comenzó el programa de parol. A ver si tengo otra pregunta. Hola, abogado. Si no tengo juez asignado hace más de un año, ¿qué debo hacer para presentar una moción de cierre de corte? Enviarla a la corte. Enviarla a la corte y ellos van a asignársela a alguien. Disculpe, estamos a la espera del paro humanitario, pero nuestro patrocinador no está al día con los taxes. ¿Cree usted que esto puede ser motivo de negación? Es importante subir los últimos taxes que la persona haya hecho. Por lo general, muchas personas ya deben tener los taxes del 2022 hechos, pero si no lo han hecho porque tal vez pidieron una extensión de tiempo, puedes presentarlos del 2022 sin problema ninguno. Lo mismo, llevas 10 meses y la Corte de Orlando no me asigna a un juez a quien le puedo presentar una moción. Es importante decir que la Corte de Orlando está bien lenta con los procedimientos. Por lo general no responden. Hemos tenido reportes de que se están mudando, están en reconstrucción. Entonces están con bastantes problemas logísticos. Pero la moción para terminar la puedes enviar a la Corte. Ahora, si tú estás sin fecha de corte, lo más posible es que tengas que hacer un motion to recalendar, es decir, para pedir una fecha de corte, y una vez que tengas esta fecha de corte, después puedes hacer un motion to terminate. Es un proceso un poco más complicado si no tienes fecha de corte y estás en el sistema. Si tengo otra pregunta. Buenas tardes, somos un matrimonio con un niño, tenemos aplicaciones individuales por el mismo patrocinador. Cada uno debería crearse la cuenta de USCIS y crear un grupo familiar. Bueno, sí, cada uno debería crearse su cuenta de USCIS y una vez después todos añadirse bajo un mismo grupo familiar. Buenas tardes, abogado. Mi consulta es la siguiente. Tengo 2 meses y 15 días en Estados Unidos. Me entregaron un documento bajo la sección 212D5, un parol humanitario, en lugar de la forma I-94. Bueno, tienes un parol en la mano. Si eres cubano al año y un día, con este 212D5 puedes sencillamente acogerte a la ley de ajuste cubano para obtener la residencia en los Estados Unidos. Si tengo alguna otra pregunta, de la misma del juez. Saludos y bendiciones. Mi esposo cubano, I-220A, segunda casilla, sin fecha de corte, sin aplicar para asilo, con 10 meses ya en Estados Unidos. Recomendaciones para acogerse a la ley de ajuste cubano. Debe tener abogado o podría tener algún problema. Bueno, es importante tener abogado. La I-220A no es un parol. Las personas que han logrado la residencia con I-220A por lo general tienen un abogado porque hacen los argumentos que esta I-220A es un parol. Y entonces esto es lo que hace que el oficial de USCIS emita una decisión favorable para su caso. Siempre van a pedir un request for evidence, es decir, tú tienes que argumentar por qué esta I-220A es un parol. Se puede mandar en diferentes momentos, pero siempre es recomendable tener un abogado. Llevas 10 meses aquí, no has hecho asilo, entonces es un poco peligroso porque tienes un año para presentar tu aplicación de asilo. Es decir, yo te recomiendo que busques un abogado ya que el caso es bastante delicado. Hola, somos padres cubanos con una bebé de 1 año de nacionalidad peruana. Entramos con 212D5 y fecha de corte. La niña puede acogerse a la ley de ajuste cubano o cómo proceder. Sí, por supuesto. La niña puede
acogerse a la ley de ajuste cubano, ya que si ella es hija de padres cubanos, puede acogerse a la ley de ajuste cubano. Sí, por supuesto, conozco la moción de recalendar una corte, claro que la conozco, es algo bien común que se hace. Dice, entré ilegal solo un día, detenido, salí con I-220B y parol de un año. Los dos documentos tienen la misma fecha. Nunca había entrado a Estados Unidos antes. Tengo el año este mes y cita con ICE en julio. ¿Qué puedo hacer? Bueno, mi recomendación es que hagas tu ajuste bien argumentado, que lo tengas bien preparado para el momento que tengas ya tu fecha con ICE. Lleves tu recibo a ICE de que tú tienes un parol y estás acogiendo de la ley de ajuste cubano para ver y para demostrarle a ellos que esta orden de supervisión deben eliminarla. Hay que también, se puede hacer, por supuesto, una apelación y tratar de eliminar esta orden de supervisión. Tengo otra pregunta. Mi esposo está por cumplir un año. Yo creo que esta la respondimos ya. Hola, abogado. ¿Algún problema si mi tía aplicó al CBP-1 y también tiene parol y le llega el parol o la CBP-1 está en espera? No, no hay ningún problema. Puedes aplicar a las dos siempre y cuando la persona que está aplicando el CBP-1 esté en el norte o en el centro de México. Dice, ¿puede un notario llevar el caso para la ley de ajuste cubano y posteriormente la residencia si el cliente tiene parol, no ha tenido corte y tiene más de un año en los Estados Unidos? Yo nunca te voy a recomendar que un notario lleve tu caso. Un notario no es abogado, no ha estudiado para eso, no tiene el poder legal para dar consejo legal, no puede hacerlo, es ilegal y tampoco se va a hacer responsable de tu caso. Si algo sale mal, el notario sencillamente no se va a hacer responsable. Nosotros tenemos una responsabilidad ética, los abogados. Abogado, le escribo desde Cuba. Mi hijo entró con I-220A, primera casilla bajo palabra, desde el MPP. Hace un año puso el asilo, le negaron el permiso de trabajo. Puede solicitar residencia bajo el ajuste cubano. Por lo general, las personas que estuvieron en MPP son arriving aliens. Muchas de estas personas pueden aplicar a la ley de ajuste cubano si son arriving aliens. Es importante estar bien claro con todos los documentos, ya que hay muchas particularidades que puede hacer que le nieguen la residencia. He visto muchas personas con residencias negadas, pero sí se puede hacer. Lo más importante es hacerlo con alguien que tenga los conocimientos suficientes para evitar errores y obtener la residencia finalmente. Esa la vimos. Yo entré con I-220A, pedí una moción y me la negaron. Ya tengo un año y un mes aquí en los Estados Unidos. ¿Qué debo hacer ahora? Tengo corte para el 2024. Esto es algo bien común. Los jueces se oponen y si no se oponen, el DHS se opone a cerrar la corte cuando tienes una I-220A. Lo que tienes que hacer es ir con un abogado de esta corte, presentar tu ajuste en la corte, seguir todos los pasos, ya que el pago hay que hacerlo con USCIS, el recibo tiene que ser enviado a la corte, tener todo listo frente al juez para en el momento que cambie la ley, el juez adjudique esta petición. Tienes que hacer un legal brief argumentando por qué la I-220 es un parol bajo Jennings versus Rodríguez. Tienes que hacer varias cosas, pero lo más importante es saber que es bien difícil que el juez te cierre. Bueno, ya te la negaron. También si lo vuelves a intentar, te la van a volver a negar. Tienes que buscarte un abogado para defender tu caso, sencillamente. Ahora, si te encuentras en México, puedes pedir cita para CBP-1 solamente si estás en el centro o en el norte de México. Puedes aplicar al CBP-1, es decir, del DF hacia arriba. Tengo otra pregunta. Muchísimas preguntas que se reportan. Hola, abogado. Si me mudé de estado, necesito los antecedentes policiales de ambos estados para aplicar a la residencia. Se solicitan solo personalmente. Bueno, los antecedentes penales que son requeridos para la residencia son los antecedentes penales del lugar del cual tú hayas vivido al menos 6 meses o más. Donde quiera que tú hayas vivido 6 meses o más, vas a tener que mostrar estos antecedentes penales a la hora de hacer tu residencia. Una pregunta, es un agente que está detenido ahí en San Antonio. ¿Se puede llevar el caso? Me imagino si se puede, si podemos llevar el caso. Sí, por supuesto que podemos llevar el caso. Hemos tenido muchas personas, inclusive hemos ganado asilos de personas que se encuentran detenidos en San Antonio.
Así que sí, por supuesto, podemos llevar su caso. Por favor, contáctenos a nuestro teléfono y pide una cita para ver mejor los papeles y qué requerimientos podemos continuar con ellos. Hola, si apliqué al permiso de trabajo por bajos recursos, ¿qué tiempo se demora? El mismo tiempo. Aunque si aplicaste por bajos recursos, significa que esto es una renovación o tal vez estás aplicando bajo otra categoría. Si estás aplicando bajo la categoría de paro, es un tiempo más prolongado, pero no cambia el hecho de que hayas aplicado por bajos recursos o el hecho de que hayas pagado tu permiso de trabajo. 50 preguntas. Si no clasifico para miedo creíble, puedo presentarme con cita CBP a frontera y poder entrar por otra opción. Soy cubano español, toda mi familia está allá. Bueno, si no calificas para miedo creíble, es bien complicado entrar, ya que puede ser que te hagan una entrevista de miedo creíble. Es muy seguro que te hagan una entrevista de miedo creíble cuando entras a Estados Unidos. Si tienes esperanza para los I-220A, por supuesto que tenemos esperanza para las I-220A. Nos acaban de aprobar un caso de residencia en la oficina para una persona que tiene I-220A con NTA, con casilla marcada. La del medio, es decir, Alien Present, y la aprobaron solamente en 2 meses. Es decir, tenemos esperanzas porque se están aprobando casos. Significa que la ley, las personas que están adjudicando estas peticiones, reconocen como que la I-220 es un paro y esto es muy bueno para todos los cubanos. Tengo otra pregunta por aquí antes de despedirnos. Hola, abogado. ¿Es posible pedirle al juez adelantar la fecha de corte? Sí, se puede pedir un motion to advance a hearing. Y bueno, sí se puede hacer. Por lo general, el docket de los jueces es bastante complicado y lleno, pero si tienes algún espacio y tienes alguna justificación fuerte, sí se puede hacer y ellos por lo general lo conceden. Si tengo otra pregunta. Abogado, me he mudado 3 veces de estado. Siempre cambio mi dirección en la corte. ¿Esto me trae problemas? No, para nada. Y los estás haciendo muy bien. Cada persona que se mude tiene el deber de hacer un cambio de dirección a los 5 días de haberse mudado. Por tanto, si te sigues mudando, sigue haciendo tu cambio de dirección. A ver si tengo otra pregunta por aquí. Si no, si yo estando en México y un amigo me pone el parol, ¿puedo también aplicar al CBP One o eso traería algún problema? No, hemos respondido esto bastantes veces en el día de hoy. Puedes tener tu aplicación para parol y puedes tener tu aplicación para CBP One, las dos al unísono sin problema ninguno. A ver si tengo alguna otra pregunta. Gracias a ustedes por acompañarnos, me están gracias por aquí. ¿Qué tiempo demora la corte en responder una moción? Bueno, depende. Depende de la corte, depende de la moción, depende del juez, pero por lo general deben dar una respuesta en 30 días. Hola, buen día. Quería preguntar, soy venezolano y estoy en Argentina. Para el momento de aplicar al parol, tenía DNI transitorio. Ahora me llegó el permanente. ¿Qué debo hacer si soy seleccionado? Bueno, si tienes el DNI permanente, significa que tal vez eres ciudadano argentino permanente. Deberías renunciar a esta ciudadanía argentina si te llega el parol para poder venir a los Estados Unidos, ya que con doble ciudadanía, una vez que estés aquí en los Estados Unidos, si logras entrar el CBP en la frontera, puede ser que te dé una orden de deportación ya que no cumple con los requerimientos para acogerte a este parol. A ver si tengo alguna pregunta. Tenemos muchas preguntas, pero son básicamente las mismas de todo. Déjame ver. ¿Tengo alguna otra pregunta? Yo creo que ya hemos respondido la mayoría de las preguntas porque las otras preguntas básicamente son las mismas para todo. Hola, mi hija tiene I-220A con fecha de corte y su abogado todo bien, pero ¿qué puede pasar con ella? La corte es muy joven, la corte es muy joven, está sola. Bueno, la corte puede pasar varias cosas. Me imagino que ella tiene un abogado, el abogado va a poder darle un mejor consejo acerca de eso, pero definitivamente en la corte pueden pasar muchas cosas. Es importante que esté preparado. Estoy seguro que el abogado que ella tiene está bien preparada para esto. A ver si encuentro alguna otra pregunta.
es importante saber que, bueno, sí tenemos esperanza para la I-220A, nos siguen preguntando. Eh, Muchas preguntas que se repiten. Yo creo que hemos respondido bastantes preguntas en el día de hoy. Eh, Recordarles que cada semana vamos a estar aquí. Tenemos el teléfono de nosotros 305-261-7000. Tenemos oficinas en Miami y Hialeah. Importante decir que no importa si se encuentran localizados solamente en Miami o en Florida, nosotros podemos representarlo en los 50 estados de Estados Unidos. Tenemos experiencia en muchos estados de Estados Unidos y hemos lidiado con muchas diferentes circunstancias. También tenemos nuestras redes sociales en las cuales solamente hablamos de inmigración. Por favor, síganos en estas nuevas redes sociales. Escríbanos, déjennos sus comentarios, todo lo que usted piense que nos puede ayudar o que los podemos ayudar a ustedes. Por favor, escríbanos. Yo personalmente respondo muchas preguntas en TikTok. Son muchas las preguntas que nos hacen. Trato de responder la mayoría y responder preguntas que puedan servir a todos ustedes en general. Pero nada, déjenos sus comentarios, sus inquietudes y nos estaremos viendo la próxima semana para estar hablando un poco más de inmigración. Hasta luego.